Vos sabés que en los años 90 de- del siglo pasado ocurrió algo. Un micro iba hacia Mendoza, lleno de estudiantes de quinto año que viajaban hasta Atuel para, llevar adelante su viaje de egresados. Y de repente era un momento en el cual recién aparecían los celulares, no todos teníamos un teléfono móvil, no todos teníamos un modo de comunicarnos como hoy. Y uno de los chicos que viajaba en ese micro tenía un celular y se comunicaba con la familia y decía que no se sentía bien y decía que estaba incómodo, y ya la familia lo notaba incómodo antes de viajar. A medida que ese colectivo fue avanzando, a medida que ese micro fue avanzando, también fue avanzando la sensación de malestar, la sensación de persecución, la sensación de miedo de Sebastián. Sebastián empezó a ponerse muy, pero muy violento, porque veía a todas las personas que estaban con él como personas que lo querían agredir. Sebastián comenzó a defenderse. Sebastián comenzó a tratar de golpear a todas aquellas personas que él consideraba que se acercaban para lastimarlo, cuando en realidad se acercaban para ayudarlo. ¿Sabés qué pasó después? Los adultos que viajaban en ese micro consideraban que Sebastián había consumido alguna sustancia. Entonces, vos me estarás diciendo, bueno, ¿cómo siguió la historia? A Sebastián lo llevaron a una comisaría. Sebastián desaparece de esa comisaría y a los pocos días aparece muerto. ¿Sabés qué había pasado? Sebastián había tenido un brote psicótico. No había ningún tipo de rastro de consumo en su cuerpo. ¿Por qué pensamos que cada vez que hay algo en juego de algún consumo de sustancias, la seguridad, la policía, es lo que tiene que intervenir? ¿Por qué no podemos empezar a pensar que cuando hablamos de consumo no estamos hablando solamente de consumos de marihuana, de cocaína, de pantallas, de alcohol? ¿Por qué no pensamos que estamos en una sociedad que constantemente nos está ofreciendo la felicidad desde afuera y nunca recrearla desde adentro? Pero más allá de eso, ¿no? Y sin ser careta, tenemos una Argentina en este momento que tiene dos leyes. Una ley que prohíbe el consumo, que prohíbe determinada cantidad de tenencia. Pero también tenemos otra ley, que es la Ley de Salud Mental, que plantea que cualquier problema de consumo debe ser abordado por la salud. Y así el Cedronar, desde hace unos años, dejó de ser una secretaría que perseguía a los pibes que se fumaban un porro en una plaza y empezó a encargarse de temas de salud. Y el Ministerio de Justicia de lo que tiene que ver con el narcotráfico. Pero vos sabés que tenemos que empezar a deslindar la idea de que todo consumo es una adicción. Tenemos que empezar a desarmar esta idea de que toda persona que consume una sustancia es un adicto. Y a lo sumo, tenemos que empezar a pensar si los consumos que alguien puede tener, de lo que fuere, no son problemáticos y les pueden traer problemas. Te voy a hablar de otro micro, de un micro que también salió con muchos chicos que hacían una obra de solidaridad con otras escuelas. El conductor, para poder hacer más tiempo y para poder tener una jornada más larga y no dormirse, usó cocaína. Lo usaba una vez por mes, no lo usaba todos los días. Pero ese día que la usó, el micro volcó. Dejemos de pensar que un consumo es problemático solo cuando alguien consume constantemente una sustancia.
no tiene que ver la cantidad o no tiene que ver la frecuencia con la que alguien consuma, sino con lo que le puede generar a esa persona el consumo. Si hay personas que pueden consumir y no les pasa nada, entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de todas aquellas personas que porque no pueden recibir información sobre lo que están consumiendo, por ese motivo se mueren? Porque el paradigma de reducción de riesgos y daños es el paradigma que te permite conocer qué es lo que estás consumiendo y qué cuidados tenés que tener a la hora de consumirlos. No para no hacerlo, sino para hacerlo con cuidado y para también saber cuándo tenés que pedir ayuda. Lo que ocurre es que cuando hay una ley prohibicionista, si vos hablás de que tenés que comer antes de tomar alcohol, en lo posible no mezclar, si vas a tomar una pastilla de DMD, tenés que esperar determinada frecuencia y tiempo, te van a tachar de promocionar el consumo. En realidad lo que vos estás haciendo es tratar de decir, si vas a usar determinada sustancia o determinado objeto porque lo vas a necesitar, sabé usarlo, sabé qué cuidados tenés que tener para vos y para otras personas también. ¿Sabés que hoy en la Argentina la mayor cantidad de personas consumen alcohol? Y es una droga que está absolutamente legalizada. Y también ansiolíticos, muchas veces no recetados. Y siguen funcionando como hipnóticos cuando no lo son. ¿Sabés que a veces por no poder explicar qué es lo que produce una sustancia o un objeto, le puede costar la vida a alguien? ¿Sabés que la ley que tenemos en la Argentina en este momento, no la ley de salud mental, la ley de estupefacientes, si la lográramos cambiar, podría salvar vidas? Porque entonces en las escuelas, en los barrios, en los comedores, en los merenderos, podríamos empezar a hablar de los cuidados que alguien puede tener que tener a la hora de consumir cualquier cosa. Pero fíjate si seremos careta, que además pensamos siempre consumo asociado con drogas o sustancias. ¿Qué me decís de las pantallas? Mirá, vos sabés que hay un estudio que plantea que hoy las chiques tienen menos capacidad para prestar atención porque cambió el ambiente, cambió algún gen. No, porque empezaron a tener una realidad virtual desde muy pequeños que tiene una luminosidad, que tiene una agilidad, que tiene una velocidad, que a lo mejor no la tiene un libro o una clase, y eso en general genera que se aburran. ¿Sabés cómo lo resuelven? Con medicación. Hoy tenemos un montón de niños medicados por hiperquinesia, por de repente estar en un estado de que no pueden concentrarse. Y digo, ¿cambió algo en el aire o somos los adultos que generamos ese tipo de subjetividades que ahora no nos bancamos y queremos acallarlas con medicación? Por un lado, que no se consuma, pero por otro lado, pareciera ser que no nos cuestionamos mucho por qué se hace tan masiva la falta de concentración o la falta de atención en un aula. Por eso, cuando yo te hablo de un paradigma de reducción de riesgos y de daños, cuando te hablo del fracaso absoluto de una ley que habla del abolicionismo, del prohibicionismo, no te estoy diciendo que consumas pantallas, no te estoy diciendo que consumas en exceso comidas o grasas saturadas o compras o lo que vos quieras. Lo que te estoy diciendo es que tenemos derecho a saber, porque saber es un derecho humano. Y quien no sabe está en desventaja. Quien no sabe está en peligro. Quien no sabe tiene que exigir que alguien pueda explicar lo que le está pasando porque se va en eso su vida.
Ojalá esto alguna vez ocurra.